se hace ahora un Doppler esplenoportal. Para hacer un Doppler esplenoportal, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos a nivel del epigastrio. Y desde el epigastrio vamos a girar y vamos a mirar hacia el hígado. Los cortes que vamos a hacer hacia el hígado van a ser más cefálicos o más caudales, basculando de esta manera como estoy haciendo ahora. Para empezar el estudio vamos a hacer como cortes prefijados, que los vamos a llamar cortes 1, 2, 3 y 4. Ustedes los pueden hacer como yo, desde el 1 al 4, o pueden ir al revés, desde el 4 al 1, dependiendo si el estudio lo quieren empezar en el hígado y del hígado ir al páncreas, o al revés, empezar en el páncreas y luego ir hacia el hígado. Yo suelo empezar en el hígado. Mirando la ecoestructura del hígado y me fijo que el hígado tenga un grano grueso, que no tenga un grano como una estructura micronodulillar o macronodulillar, los bordes del hígado, el tamaño del hígado. Me fijo que no haya alteraciones compatibles con hepatopatía crónica. Después de eso también valoro la vía biliar, la vesícula y trato de ver que todo sea normal. Una vez que hacemos esto, empiezo a hacer los cortes del Doppler esplenoportal. Primero valoramos la desembocadura de las venas suprahepáticas. Este es el corte número 1, el corte más cefálico. Como verán, basculo el transductor lo más hacia arriba que puedo del hígado y reconozco a las venas suprahepáticas desembocando en la vena cava inferior. Esto a veces da la imagen como de un conejo, de un ciervo. Y reconozco que son las venas suprahepáticas porque prácticamente no se ve la pared. La pared es oscura y parecen como surcos dentro del hígado sin pared. A diferencia de las ramas de la vena porta, que son las que vamos a ver más abajo, que tienen una pared muy ecogénica. Entonces, estas que vemos acá arriba son las suprahepáticas. Ponemos Doppler color y vemos cómo rellenan. Vemos que pinten bien adentro, ¿sí? Y que estén permeables, que no tengan trombosis. Valoramos todas las suprahepáticas. Y una vez que hicimos esto, sin pedirle al paciente que respire hondo, le vamos a hacer un espectro a una de las ramas. Y vamos a ver lo que se llama la triple fasicidad de las venas suprahepáticas, que es similar a la que tiene la vena cava. Esto, si le pedimos al paciente que aguante el aire, también lo podemos ver y se va a ver como más claro, pero el aumento de la presión intratorácica puede hacer que este flujo se vuelva continuo. Respira hondo, Alejandra, sostén el aire. Y ahí en ella mantiene la fasicidad y no se vuelve continuo. Este es el típico patrón de las venas suprahepáticas que parece como, yo le digo la M de McDonald's y una fase negativa, tiene 3 fases. Bueno, ahí está. Larga el aire, tenemos 2 fases negativas y una positiva. Eso es típico de las venas suprahepáticas. Ahora pasamos a el segundo corte, que es un corte como más caudal. La posición del transductor la mantenemos, pero basculamos un poquito hacia abajo y van a aparecer estas ramas con pared ecogénica, que son la porta del lado izquierdo y la porta del lado derecho. Sobre este corte vamos a poner el Doppler color y vamos a ver cómo la mitad del flujo en la porta del lado derecho es rojo, se acerca al transductor, y en la otra mitad, en la porta derecha, se aleja del transductor. Esto es normal y es la típica bifurcación de los flujos venosos dentro del hígado. Este corte le decimos el corte de San Lorenzo. Esto se lo hemos puesto nosotros de manera divertida por los colores de la camiseta del cuadro de fútbol de San Lorenzo, porque se ve la mitad roja y la mitad azul, que son los colores de la camiseta.
valoramos la dirección del flujo, sino también podemos valorar una segunda rama que está en paralelo a la vena porta, que es la arteria hepática. La arteria hepática se ve muy bien en forma paralela a la porta del lado izquierdo. Acá tenemos una rama, acá del otro lado tenemos otra rama. Y este es el lugar donde le vamos a hacer el espectro a la arteria hepática. Respira hondo, sosteneme el aire, no lo largues, Alejandra. Muy bien, larga. Y ahí apareció el espectro de la arteria hepática intraparenquimatosa. Vemos el índice de resistencia 0,62, es normal hasta 0,8. Y con eso podemos hablar de si hay signos de insuficiencia hepática, porque la resistencia va a aumentar cuando aumenta el IR, cuando hay deterioro de la función. Les vuelvo a mostrar las ramas de la arteria hepática. Respira hondo, sostén el aire. Acá tengo la porta y en paralelo la arteria hepática. Acá tengo este puntito de color, ¿sí? Si le ponen Power Angio también la van a poder ver, que es este segundo vaso finito que está en paralelo a la vena porta. Muy bien, larga. Esta bifurcación la veo muy bien acá, pero no siempre veo bien la porta del lado derecho desde acá, desde el epigastrio. Entonces a veces lo que puedo hacer es correrme a la vía intercostal. Y por vía intercostal valorar la permeabilidad y dirección del flujo en la porta del lado derecho. Me ubico en el espacio intercostal y me deslizo por el mismo. Y entonces ahí voy a ver en la imagen la vena porta principal entrando al hígado y la vena porta del lado derecho ramificándose. Respira hondo, Alejandra. Sostén el aire. Ahí la veo. Le pongo color. Y acá valoro permeabilidad, dirección de flujo de la vena porta del lado derecho nada más. También en paralelo a esta rama puedo ver ramas de la arteria hepática. Es finita y a veces no se ve bien porque la porta la tapa. De vuelta, respira hondo, sostener. Bueno, seguramente ella la tiene muy finita acá y no se ve bien porque la porta la tapa. Esto es lo normal. Lo anormal es que la vean demasiado bien. Cuando ustedes ven demasiado bien las ramas de la arteria hepática, podés largar. Las ramas de la arteria hepática, cuando se ven demasiado bien, eso puede ser un signo de que a la porta le pasa algo y que la sangre está empezando a tener como un hiperflujo en la arteria hepática porque por la porta no puede pasar. Una vez que hicimos estos cortes, volvemos al epigastrio y desde el epigastrio vamos a hacer el tercer corte. El tercer corte es el corte longitudinal de la vena porta como tal, de la vena porta principal. Pero para poder hacer este corte vamos a partir del segundo corte que teníamos antes, hacia abajo. Vamos a ver un círculo. Basculando el transductor hacia abajo aparece esto que es la vena porta, pero está en corte transversal. Por arriba se ven dos circulitos que son la vía biliar y la arteria hepática. Si yo le pongo Doppler color, uno de esos dos circulitos pinta, es la arteria hepática, el otro circulito no pinta, es la vía biliar. Sobre este corte transversal de la vena porta voy a rotar el transductor 90 grados. Roto el transductor 90 grados y elongo la vena porta. La veo ahora en un corte longitudinal. Respira hondo, Alejandra. Sostén el aire y ahí veo la vena porta. Larga el aire. En este corte, acá arriba veo un redondelito que es la arteria hepática y atrás veo la vena cava inferior. A la altura de la arteria hepática y la vena cava inferior, este es el lugar donde se ve y se mide a la vena porta. Entonces medimos y tiene que medir menos de 13 milímetros.
Doppler color a la vena porta. Respira hondo, sostén el aire y ahí vemos el Doppler color como la sangre se aleja del transductor. Eso es la dirección hacia el hígado, el flujo hepatópeta. Le ponemos el espectro con el ángulo bien colocado. ¿Por qué? Porque vamos a medir la velocidad de la vena porta. Larga el aire, Alejandra. Vamos de vuelta. Respira hondo, sostén el aire, no lo largues. Nos orientamos bien al eje del flujo dentro del vaso. Y ahí vemos el espectro de la vena porta. Larga lo que está negativo, lo que está por debajo, ¿sí? En realidad le vamos a hacer un trazado del espectro porque queremos sacar la velocidad media. Entonces vamos a medir la parte negativa de la onda hasta un sector que nos parezca a nosotros, no tenemos un comienzo y un fin preciso. Le ponemos set y vamos a mirar acá en la pantalla donde dice velocidad de pico medio. Da 24. Lo normal es que sea mayor a 15. Si es mayor a 15 es una velocidad normal. Si es menor a 15 está enlentecida la velocidad y eso es un signo de hipertensión portal. Pasamos al último corte. El último corte lo vamos a hacer a partir del tercer corte que habíamos hecho de la vena porta en corte transversal con el Mickey Mouse, con la orejita de arriba que es la vía biliar y la otra que es la arteria hepática. A partir de ahí seguimos basculando para abajo y aparece el páncreas. El páncreas es el que nos indica cómo hacer el último corte. Esto que ven acá es el páncreas. En la cabeza del páncreas tenemos acá la vía biliar. Acá tenemos el confluente espleno-mesaraico y acá se origina la vena porta. Si yo desde acá giro y hago un corte longitudinal, veo ahí la vena porta en corte longitudinal. Si vuelvo al corte transversal, veo el confluente. Y lo que me interesa en este corte es ver algo que está detrás del páncreas, que es la vena esplénica. Respira hondo, Alejandra. Sosteneme el aire. Y ahí vemos detrás del páncreas la vena esplénica. Le ponemos color y vemos cómo la sangre va a tener una dirección curva dentro de esta vena. Larga el aire. Descansa un poquito. Vamos a ahí desplegar bien la vena y ahí vemos la dirección. Vemos que la sangre se acerca al transductor, ¿sí? En este sector, acá, y se aleja del transductor en el resto de la vena cuando cambia de dirección y pasa a través del negro. Esto nos indica que a 90 grados la vena no nos muestra flujo por una cuestión del ángulo Doppler, ¿sí? Y en ese sector se va a pintar de negro. En realidad no se va a pintar, perdón. Esto es cambio de dirección y esto es típico de la vena esplénica y la dirección cómo va desde el vaso hacia el hígado, cómo la dirección está conservada. A la vena esplénica no le hacemos espectro, sí la podemos medir, podemos tomar el diámetro que hasta 10 milímetros es normal, lo hacemos en el sector más gordito que veamos de la parte transversal, de la parte que queda horizontal. Y bueno, como les dije, más de 10 milímetros es un signo de hipertensión portal. Para completar el estudio, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos mirar a ver si hay ascitis, podemos mirar el espacio de Morrison, ¿sí? A nivel a nivel hepatorrenal. Respira hondo, sostén el aire, miramos el espacio de Morrison, miramos también el vaso en la parte lateral izquierda, lo medimos al vaso, larga el aire, respira bien hondo, sostén el aire. Lo vamos a representar en la pantalla de esta manera el vaso, larga. Fíjense que el transductor normalmente lo pongo así, pero para ver el vaso giro el transductor y lo pongo casi, no roto, no solo 90 grados, sino casi 180. Y de esa manera en la pantalla me va a quedar el polo superior y el diafragma a la izquierda de la pantalla y el polo inferior a la derecha. De esta manera mido el vaso y mido desde acá hasta acá,
O puedo hacer una medición partida, donde lo mido por ahí con mayor precisión. Y hasta 130 milímetros es normal. También puedo medir el diámetro anteroposterior del vaso, que hasta 45 milímetros es normal. De esta manera puedo determinar si hay o no esplenomegalia. También puedo mirar si hay líquido alrededor del vaso, y veo que no hay líquido, descartando ascitis. También puedo recorrer los espacios parietocólicos, ¿sí?, de un lado y del otro, las goteras o gotieras. Y acá vemos el espacio de Morrison, el espacio vesicuterino, también buscando líquido. Respira, no, acá no respiramos. Ahí el útero, un poco de gas, un poco gel, y ahí vemos la vejiga, el útero y que no hay líquido detrás del útero. Muy bien, descartamos ascitis, descartamos esplenomegalia y hay que buscar colaterales portosistémicas. Las colaterales portosistémicas que vamos a buscar son la vena umbilical. Recuerden que la vena umbilical es una vena que está atrofiada y que en el periodo embrionario era una vena que entraba al hígado, a la vena porta. Y acá, entre la porta del lado izquierdo, entre la rama para el segmento 3 y la rama para el segmento 4, en esto que es la H horizontal de la porta del lado izquierdo, en este lugar yo voy a dirigir el transductor hacia abajo. Lo miro hacia abajo y aparece esta cosa blanca en el medio del lóbulo hepático izquierdo. Esto es el ligamento redondo y sale para acá. Acá tengo la salida del ligamento redondo y este es el sector donde vamos a ver a la vena umbilical recanalizada. A veces nos da una imagen de algo ecogénico muy blanco, que hay que diferenciarlo de un hemangioma hepático. No confundir esto con el ligamento redondo, que es la vena umbilical atrofiada. Esta es la zona donde buscamos la vena umbilical recanalizada. Dentro del hígado podemos ver también a veces circulación colateral difusa, sobre todo en el síndrome de Budd-Chiari crónico. No es el caso de esta paciente. Otras colaterales que vamos a buscar son las esplenorrenales, y para eso buscamos entre el vaso y el riñón. Respira hondo, Alejandra, sostén el aire. Buscamos acá, en la interfase entre el riñón y el vaso, en este espacio, pero también vamos a buscar contorneando el polo inferior del vaso. En esta parte también aparecen las colaterales esplenorrenales. No tenemos larga A. Bueno. Las esofágicas son difíciles de ver por ecografía y no es el objetivo de nuestro estudio. Pero recuerden que el esófago se puede llegar a ver por ecografía. Es difícil verlo, pero lo que tienen que buscar es el hiato aórtico. Si ustedes ven detrás del hígado cómo pasa la aorta, el diafragma, ¿sí?, al lado de la aorta está el esófago. Entonces en esta zona de acá estaría el esófago. No se ven bien habitualmente por ecografía. También tenemos la gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que es la vena homónima de la arteria. La vamos a ver en un corte longitudinal en el sector medio, dirigiéndose hacia arriba por debajo del borde hepático. No la vemos en este caso. Y bueno, a veces se ven también venas pancreático-duodenales alrededor del páncreas y del duodeno. Las venas del plexo de Zapey que quedan alrededor de la vesícula. Bueno, acá tenemos una vesícula con un cálculo y en la pared de la vesícula a veces se ven varices, que son las venas del plexo de Zapey, ¿sí? Bueno, creo que nada más.